En este video vamos a resolver un problema relacionado con la fricción. El problema dice así: un bloque A de la figura pesa 60.0 newtons. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie donde descansa es de 0.25. El peso W es de 12 newtons. Y el sistema está en equilibrio. Inciso A. Calcule la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque. A. Inciso B. Determine el peso máximo W con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. Entonces, vamos a interpretar primero el problema para poder elaborar una estrategia general. El problema lo que me está diciendo es que primero que todo el sistema está en equilibrio. Aquí nada se mueve. En el inciso A me dice que este bloque es de 60 newtons, este es de 12 newtons, y que tengo que encontrar cuál es la fuerza de fricción que siente el bloque A. En cambio, en el inciso B, lo que me están diciendo es que este peso no lo sabemos y lo tenemos que calcular de manera que el sistema esté a punto de moverse. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, es que el inciso B dice: determine el máximo peso con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. O sea, ¿cuánto es lo más que pueda pesar W para que A esté a punto de moverse? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a hacer 3 diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de A, el diagrama de cuerpo libre de este nudo que está acá y el diagrama de cuerpo libre del peso W. Con esos 3 diagramas de cuerpo libre vamos a empezar a plantear la segunda ley de Newton para cada uno de ellos, tanto en el eje X y Y. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, es que necesitamos relacionar todas estas tensiones, porque este peso W está relacionada con esta tensión y la fuerza de fricción del bloque A está relacionada con esta otra tensión de acá. Entonces, necesitamos relacionar estas dos tensiones para poder resolver el problema. Para poder hacer el diagrama de cuerpo libre de cada objeto, lo primero que vamos a hacer es nombrar cada una de las tensiones. Entonces, a la tensión esta, que es la cuerda que está amarrada al bloque A, y la vamos a llamar TA. Luego vamos a nombrar a esta tensión que está acá, que es la que está amarrado al bloque W, y le vamos a llamar T2. Y por último, esta tensión que está acá le vamos a llamar T1. Esta tensión que está acá es importante notar que está a 45 grados con la horizontal. Y luego vamos a hacer los DCLs. Primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque A, que es este que está acá. DCL del bloque A. Y este DCL del bloque A se caracteriza porque siente las fuerzas siguientes. En primer lugar, el peso, producto de la interacción con el planeta Tierra. Y luego, tiene contacto con la cuerda, siente TA. Entonces, vamos de una vez a colocar el nombre de estas fuerzas que mencionamos. Este es el peso, y como es el peso de A, le vamos a poner una A. Luego, siente la tensión TA, que es la que está acá. Y por último, el bloque A interactúa con la superficie. Por lo tanto, siente una normal y siente la fuerza de fricción. Entonces, vamos a colocar acá la normal, ¿sí? Y luego la fuerza de fricción.
Acá está. Ahora, esta fuerza de fricción hay que mencionar, porque es importante, que para poder determinar su dirección, tenemos que tener claro de que el bloque A, si llega a moverse, se va a mover en esta dirección, hacia allá, ¿sí? Si este peso W pesa mucho, va a jalar la cuerda, esta cuerda que está acá, y entonces todo se mueve hacia allá. Entonces, si el bloque A se va a mover hacia allá, la fuerza de fricción tiene que ir en dirección contraria. Por lo tanto, la dibujaríamos hacia allá. Esta sería mi fuerza de fricción. Así que en el DCL tiene que aparecer aquí. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora vamos a dibujar el DCL de el nudo. Entonces, este es el DCL del nudo. El nudo lo que siente son básicamente las 3 tensiones. Entonces, vamos a nombrar cada una de las tensiones. Siente la tensión T2 hacia abajo, siente la tensión T1 con un ángulo aquí teta de 45 grados y finalmente siente la tensión TA. Esta tensión TA es la que está acá, esta tensión T2 es la que está aquí y esta tensión T1 es la que está acá. Entonces hemos terminado el DCL del nudo. Y a continuación, finalmente, vamos a elaborar el DCL del peso W. De manera que lo que me queda es lo siguiente. Hacia abajo, su propio peso, y hacia arriba, la tensión T2. Vamos a colocar aquí los nombres. Esta es la tensión T2. Y hacia abajo, su propio peso. Noten que hice una diferencia entre los dos pesos. Este es simplemente W. Este es WA. Bueno, y a continuación vamos a plantear segunda ley de Newton para el bloque A, el nudo y el peso W. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el bloque A. Entonces, si este es mi eje X y el eje Y, para todos. Esto va a ser X, este va a ser Y, y lo mismo para W, X y Y. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Y como todo está en reposo, lo igualamos a 0. Entonces me queda menos la fuerza de fricción por el sentido que tiene, más la tensión TA va a ser igual a 0. Y luego hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, igual a 0 también, porque está en equilibrio, y me queda que la normal menos el peso de A es igual a 0. Y vamos a numerar. Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Entonces, vamos a trabajar un poquito la ecuación 1. Y entonces vamos a decir que la tensión A va a ser igual a la fuerza de fricción. Y de mi ecuación 2 vamos a decir que la normal es igual al peso de A. Bien, ahí estamos. Ahora vamos a trabajar la sumatoria de fuerzas para el nudo. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, nuevamente porque dijimos que todo está en equilibrio. Y en el eje X vamos a tener la tensión T1 multiplicada por el seno del ángulo menos la tensión T2 y esto igualado a 0. ¿Por qué? Porque
acá este cateto es el lado opuesto al ángulo. Entonces, por eso en el eje Y ponemos seno del ángulo. Vamos ahora con sumatoria. Bueno, vamos a dejar arreglado de una vez esto. Entonces, T1, seno del ángulo, va a ser igual a T2. Y si despejamos de aquí la tensión T1, me queda T2 sobre el seno del ángulo. Y a esta le vamos a llamar la ecuación 3. Y ahora vamos, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y aquí tenemos menos la tensión TA más T1 por coseno de 45 grados igualado a 0. ¿Por qué coseno? Porque es mi lado adyacente. Acá está la componente en el eje X, por eso es coseno. Y entonces ahora despejamos y me queda que la tensión TA va a ser igual a T1 por coseno de 45 grados. Y esta lo vamos a dejar ahí y va a ser la ecuación número 4. Y ahora nos vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y para el peso W. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. Bueno, en el eje X la verdad no hay ninguna fuerza, así que no lo vamos a hacer porque ustedes pueden ver acá que no hay fuerzas, no tiene sentido hacerla. Así que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y únicamente. Entonces vamos, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces es T sub 2 menos W, que es el peso del bloquecito colgante que le llamamos W. Y me queda entonces T2 igual a W. Y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 5. Bien, entonces parte de la estrategia era esta fuerza de fricción, relacionarla con TA. Y ya lo hicimos, es mi ecuación 1. Y luego TA, relacionarla con el peso. Necesitamos esta relación que está marcada acá y esta que está acá. Así que lo que nos falta ahorita es encontrar la relación entre TA y W. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para eso vamos a utilizar las ecuaciones número 3 y número 5. La ecuación 3 nos dice que T1 es igual a T2 dividido el seno del ángulo. Y la ecuación 5 me dice que T2 es igual al peso. Por lo tanto, T1 es igual al peso dividido el seno del ángulo. Pero yo sé de mi ecuación 4 que la tensión TA es igual a T1 coseno de 45. Como ahora yo ya puedo relacionar la tensión T1 con el peso, voy a sustituir esta ecuación que tengo acá. Y entonces me queda lo siguiente. TA es igual a, y lo vamos a poner en otro color para que lo vean. T1 lo sustituyo por el peso dividido seno del ángulo, que en realidad es seno de 45 grados. Y lo multiplicamos por coseno de 45 grados. Y como sabemos nosotros que coseno de 45 es igual a seno de 45, entonces esto lo tachamos y nos queda algo muy simple.
TA es igual al peso. Y vamos a llamar a esta ecuación la ecuación número 6. Entonces, ya tenemos esta relación. TA es igual al peso, mi ecuación 6. Y la fuerza de fricción con TA es mi ecuación 1, que me dice que TA es igual a la fuerza de fricción. Así que a continuación lo que voy a hacer ahora es ya resolver el inciso A y el inciso B. Para resolver tanto los incisos A como B necesitamos repasar un poco de teoría. Entonces, primero vamos a interpretar esta gráfica que está acá. Esta gráfica tiene dibujados en este eje la fuerza de fricción y en este eje la fuerza externa que se aplica a un objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestro bloque A, esta fuerza externa que se le está aplicando al objeto podría ser la tensión TA. Y esta fuerza de fricción que está acá es la fuerza de fricción que se va a ejercer sobre el bloque A. Entonces, ¿cuál es el significado de esta gráfica? Bueno, primero vean que tiene dos zonas, la zona estática y la zona cinética. En esta parte, el objeto está en reposo y en esta parte, el objeto se mueve. Ahora, noten que hay una pequeña salvedad que hacer. La zona de la fuerza estática, acá pueden observar ustedes que esa fuerza de fricción estática es variable, no es constante como en el caso de la fuerza cinética. Acá la fuerza estática va a ir aumentando. Conforme aumente la fuerza externa, sigue aumentando la fuerza estática. Por eso es que nos cuesta sacar del equilibrio, sacar del reposo a un objeto que está, por ejemplo, en el suelo. Porque entre más jalemos o empujemos, la fuerza estática crece. Pero llega un punto donde la fuerza estática ya no puede crecer. En este punto, que es la fuerza de fricción estática máxima, la calculamos como μs por la normal. Y cuando llega a este valor la fuerza aplicada, entonces decimos que vencemos la zona de la fricción estática y entonces el objeto inicia su movimiento acá. Este es un movimiento inminente. Va a moverse ese objeto y entramos a la zona del movimiento, en donde la fuerza de fricción es constante. Entonces, mi inciso B dice que determine el peso máximo W con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. Por lo tanto, allí la fuerza de fricción es μs por la normal. Sin embargo, en el inciso A dice, calcule la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque A cuando W vale 12 newtons. ¿Eso qué quiere decir? Que está en equilibrio, que está en esta zona, pero no en este punto. Está en algún punto por acá, ¿sí? Entonces, en este punto acá, no podemos utilizar esta expresión. Esta expresión solamente se puede utilizar cuando el movimiento sea inminente. En el resto de la región no la podemos usar. Así que la estrategia para encontrar en el inciso A la fuerza de fricción tiene que ser a través de la tensión TA. Así que eso es lo que vamos a calcular en este momento. Para el inciso A, utilizo que mi fuerza de fricción es igual a la tensión TA. Y como sé que la tensión TA es igual al peso, ¿sí? Yo lo copié acá de la deducción que hicimos algebraica hace un momentito. Entonces, eso significa que mi fuerza de fricción
va a ser igual al peso, que va a ser igual a 12.0 newtons. Y aquí ya queda resuelto el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Para el inciso B, nosotros desconocemos el peso W, pero sabemos que como está ubicado en este punto, entonces mi fuerza de fricción máxima va a ser este μs máximo por la normal. Y entonces mi fuerza de fricción va a ser igual a μs, lo conozco porque es 0.25, me lo están dando como dato en el problema, está aquí. Pero para calcular la normal, entonces tenemos que recordar lo que hicimos hace un momentito, que fueron plantear las ecuaciones de Newton. Y aquí habíamos visto que la normal es igual al peso de WA. De manera que no hay ningún problema, simplemente sustituimos la normal por el peso de A. ¿Sí? Y el peso de A lo sabemos, porque el problema nos dice que el bloque A pesa 60 newtons. Entonces, simplemente sustituimos la fuerza de fricción por 0.25 y a eso lo multiplicamos por 60 newtons. Y esta multiplicación me da 15 newtons. Y entonces ya resolvimos el inciso B.